Señor diputado, este es un asunto muy sensible desde el punto de vista social y requiere abordarlo con rigor y sin manipular datos. Verá, yo acostumbro a decir, y me lo habrá escuchado, que me gustaría que hubiera no solamente balanzas fiscales, sino otro tipo de balanzas en España que compararan, porque esto no es una autarquía autonómica, que compararan las políticas sociales, las políticas sanitarias, las educativas. Pero en este asunto en concreto, aquí sí se puede comparar, porque aquí yo me acojo a los datos del Instituto Nacional de Estadística referidos al primer semestre de 2014 y hechos públicos en diciembre. Y les traigo algunos números sin ánimo exhaustivo. En cuanto al saldo migratorio con el extranjero, Asturias tuvo uno negativo de 444 personas. En Aragón fue de 847, en Murcia de 1.243, en Extremadura de 513. Si nos vamos a Castilla-La Mancha se dispara a 2.754, en Valencia 6.953 y podríamos seguir, y con muchas comunidades, sorprendente en algunos casos. Y no le doy más ejemplos, pero paso a otro dato. El saldo migratorio entre comunidades, Asturias lo tuvo negativo de 801 personas. En Castilla y León ascendió a 4.198, es decir, 5 veces más. En Castilla-La Mancha a 4.570, en Extremadura a 1.136. Y sigo así con otras comunidades. ¿Y qué nos indican estos datos? Bueno, porque, oiga, tenemos que saber en qué contexto estamos y que esto no es un fenómeno aislado ni que se da con más incidencia en Asturias que en otros territorios, que yo que usted hablaba de una tradición emigratoria. El problema no es ese. El problema es general en España y debemos abordarlo fundamentalmente procurando el empleo juvenil. También usted ha hablado de este asunto, pero mire, en la encuesta de población activa, después de darnos los datos de la inmigración a los que usted atribuía los del paro juvenil, con medias anuales, que es como se debe hacer, de 2013 y 2014, en Asturias el número de ocupados menores de 25 años aumentó un 0,8%, una cantidad, en fin, ínfima. Pero es que en España disminuyó un 14,7%. Y si vamos al número de ocupados menores de 30 años, aumentó un 2%. Claro, en España disminuyó un 25,9%. Claro, esos datos están ahí y conviene no manipularlos, ¿no? Y sabe usted que quien tiene estudios de mayor cualificación, pues tiene más posibilidades de empleabilidad. Bueno, pues según el informe elaborado por la EAE Business School, Asturias fue en 2014 la quinta comunidad en el índice de empleabilidad, una tasa de paro de trabajadores cualificados por debajo de la media. ¿Qué hay que hacer? Pues políticas de empleo juvenil, o que se generen condiciones para que esos jóvenes efectivamente puedan trabajar aquí. El Plan de Empleo para los Jóvenes 2013-2015 cuenta con una dotación de 48 millones y una previsión de llegar a formar a 8.000 jóvenes y ofrecer una primera experiencia laboral a 2.000. Entre 2013 y 2014 se han formado a 6.000 y se han facilitado una experiencia laboral a 1.200 jóvenes. Asturias es una de las pocas comunidades que ha lanzado el Programa Europeo de Garantía Juvenil y así hemos podido reforzar el Plan de Empleo para los jóvenes. Y podría seguir con todo esto, pero déjeme decirle una cosa. Cuando usted me formuló la pregunta, yo miré el plan, el acuerdo que habíamos suscrito ustedes y nosotros, usted y yo. Por cierto, no había ninguna palabra sobre esto. Pero entonces recurrí a su programa. Y en su programa, fíjese, 152 páginas. Es que apenas si hablan de este asunto. Apenas si hablan de ello. Y abro un inciso porque al leérmelo, que no debería de haberlo leído, al leérmelo puedo entender perfectamente por qué usted rompió el acuerdo, incluso violentando el sentido de las palabras y hasta la propia aritmética, recuerde, 23-22, mayoría amplia y reforzada. Bueno, pues se ve perfectamente por qué lo rompió. Lo que no acabo de entender es por qué pactó. Porque lo que se deduce ahí es de su espíritu redentorista contra el Partido Socialista, al que venía a liberar a los asturianos de la vieja política, como diría el señor Cascos, de los cambalaches y de los pactos por detrás. Ahí, y se lo digo porque así lo siento,
un resentimiento político profundo, que, por cierto, es una de las gasolinas políticas que genera más sentimientos negativos. Lo suyo es que venía de largo, lo suyo era de larga incubación. Pero, en fin, en todo caso, como usted plantea las cosas desde esa atalaya donde se ven con esa simpleza y esa que no disponemos quienes estamos todos los días aquí con el principio de la realidad, yo le diría que hágase cargo de su propio programa, hágase cargo de su propio programa y, sobre todo, fíjese, porque lo que nos ha dicho aquí eran datos muy manipulados. Y claro, y es que, oiga, la mitad de lo que ha leído era fe de ratas y la otra mitad fe a secas. Y por tanto yo le digo, si usted quiere tener más autoridad en sus críticas, oiga, haga al menos tanto esfuerzo para informarse como para criticar.